Bienvenidas y bienvenidos a todos y gracias por unirte hoy a nuestro Mujeres de Diálogos semanales, donde compartimos, nos conectamos y nos motivamos a todas y a todos acciones de cambios positivos. Soy Laura Yadorukoch, fundadora de Mujeres B, abogada licenciada en Buenos Aires, en Argentina y en el estado de New York, y súper apasionada del movimiento de usar los negocios como para la fuerza, para el bien común. Entonces, este webinar durará unos 50 minutos, va a ser un diálogo entre todas sobre equidad de género, una construcción posible, los orígenes del feminismo, y les hablará brevemente también sobre Mujeres B antes de la presentación. Y luego tenemos el honor de escuchar a Vanessa Paola Elías, psicóloga desde hace casi 20 años, experta, escritora en terapias de género, profesora del movimiento feminista y laboral, docente a nivel universitario y secundario sobre temas de género. Así que, Vanessa, muchísimas gracias. Entonces, sobre Mujeres B, ¿quiénes somos? Somos una red global de mujeres emprendedoras que promueve negocios regenerativos e inclusivos de triple impacto, donde nos enfocamos en los dos temas más candentes de nuestra sociedad de hoy, que es equidad de género, acción climática, y ahora sobre acciones de violencia durante el COVID, encierre doméstico. Entonces trabajamos colaborativamente entre todas con la convicción de dejar atrás lo que es la economía tradicional de ganadores y perdedores y mover adelante los valores, la colaboración, la transparencia, el respeto. Básicamente lo que Mujeres B busca es la economía del cuidado, economía genuinamente que prioriza el cuidado de las personas y del medio ambiente. Entonces, unos segundos más, antes de darle la palabra a Vanessa, quería compartirles el rito de Mujeres B, que es muy importante, que es empoderarnos durante esta llamada, que es enderezar la espalda, el mentón para arriba, la mirada que centella como para que brinde alegría y determinación y una súper gran sonrisa a todas. Y con esta gran sonrisa que hace muy bien al alma y a todas, Vanessa, la llamada es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Bienvenidas, bienvenidos. Espero que esta charla proponga una construcción, una especie de tejido de red. Esa es mi idea. Un poco charlaba con Laura antes de esto y le contaba que mi metodología de trabajo no es citar gente, darles datos concretos, cosas, digo, que hoy con las herramientas con las que contamos perfectamente pueden encontrar en la web o acceder a través de un libro. Mi idea más bien es sí que podamos contextualizar un poquito cuál ha sido el recorrido histórico, porque si no conocemos nuestra historia es bastante complejo entender cómo llegamos a donde llegamos y cómo no repetir aquellas cosas que transitamos, y a partir de ahí sí que nos pensemos en el aquí y ahora y ver qué herramientas podemos utilizar para enfrentar esta situación tan particular que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, ya Laura me presentó, yo por supuesto voy a trabajar desde lo que es la psicología, desde distintas escuelas, utilizo herramientas para que podamos pensar cómo esto influye en nuestro hacer cotidiano y en nuestro comportamiento. Entonces, para arrancar, me gustaría que pensemos cómo se origina el sistema patriarcal, porque hablamos mucho de patriarcado, derribar el patriarcado, luchar contra el patriarcado, pero no sé cuántas personas realmente se cuestionan qué es el patriarcado, qué involucra. ¿Por qué hablamos de un sistema patriarcal? El patriarcado surge, por supuesto, de una manera muy distinta a lo que conocemos hoy. Entonces podemos pensar que el surgimiento del patriarcado es el paso entre paleolítico y neolítico, cuando las tribus empiezan a asentarse y dejan de ser nómades. ¿Por qué? Porque la propiedad privada va de la mano con el sistema patriarcal.
y además conlleva a la división de tareas en relación al género, lo que hasta ese momento no había sucedido, porque ahí sí hay como una desinformación, tenemos como la imagen esta de los cavernícolas, donde el hombre caza y la mujer está relegada a otro tipo de tareas, y en realidad, desde estudios antropológicos, lo que se ha comprobado es que en un principio nuestros cuerpos eran bastante similares y las actividades que realizábamos también eran bastante similares, y lo que hizo que esto cambiara fue el entendimiento de la maternidad. O sea, cuando se entendió que la relación sexual conllevaba un embarazo y que el embarazo en la especie humana era de alto riesgo, entonces ahí sí se modificaron las tareas entre machos y hembras en ese momento. Y esto que les digo es muy importante, porque de hecho la maternidad relegó a las mujeres durante siglos y siglos de cualquier otra actividad. Parecía la única finalidad, al punto tal que en muchos años, durante muchos años, solo se era mujer si se era mamá. Si no, éramos como un residuo, ¿sí? Una falla social. La mujer que no se casaba y que no era mamá, no servía, literalmente. Entonces, el no haber podido salir de la maternidad empezó a generar que relegáramos derechos, ya no contábamos con ningún derecho civil. Y esto también es muy importante, porque nosotros pensamos hoy que somos todas personas que nacimos más o menos entre la tercera y la cuarta ola feminista, ya con un montón de derechos obtenidos y ganados, y entonces pensamos que esto viene así desde hace un montón de tiempo, y lo cierto es que es muy joven el movimiento feminista, muy joven. Los derechos obtenidos son realmente en una línea de tiempo casi inexistente el tiempo en el que hemos contado con esos derechos. Por eso también a nivel inconsciente quedan tantos residuos de la estructura anterior, de la estructura previa. Por eso, por ejemplo, para mujeres que están realizadas a nivel profesional y a nivel empresarial, y por ejemplo, llega a cierta edad que es nodal en nuestra genética y no tienen hijos, empieza a haber todo un cuestionamiento propio, ya no de afuera. Y muchas veces emerge la culpa de, bueno, el no tener deseo de maternar, por ejemplo, ¿no? Yo eso lo veo mucho en el consultorio. Esto de, no quiero ser mamá, pero entonces, ¿habrá algo mal en mí que no quiero ser mamá? Cuestionar ese no deseo. Porque el mandato sigue estando introyectado en nuestra estructura de pensamiento, en nuestro inconsciente. Todo esto que está introyectado a nivel inconsciente es fundamental para que entendamos cómo funcionamos. Por eso, por ejemplo, yo escucho a diario un montón de mujeres decir, yo no soy feminista. Y esto también es algo muy fuerte, que me parece súper importante que empecemos a cuestionarnos y a pensar, ¿qué decimos cuando decimos no soy feminista? Cuando yo digo no soy feminista, digo no estoy a favor del sufragio femenino, digo no estoy a favor de los derechos civiles de las mujeres, digo no estoy a favor de los derechos a nivel salud, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, digo no estoy a favor de que una mujer pueda denunciar un abuso porque ese hombre la cosificó o ejerció algún poder sobre ella. Digo que estoy en contra de todo lo ganado y obtenido. Entonces, si yo estoy haciendo uso de mis derechos como mujer, no puedo decir no soy feminista. Y es muy importante que nos cuestionemos esto. Ahora bien, no estar de acuerdo con todos los brazos del feminismo, eso es otra cosa. No es un movimiento homogéneo, por supuesto que no. Tampoco la realidad que transitamos cada mujer ha sido la misma. Entonces,
si bien yo puedo no compartir modos, también desde un lugar de un análisis más profundo dentro de lo que es la psicología, puedo entender por qué hay brazos del feminismo que por ahí son más violentos, más duros, donde cuesta más el cuestionarse la equidad, por ejemplo, y la integración, y por qué a otros no. Lo puedo entender, no quiere decir que esté de acuerdo, pero quiere decir que puedo comprenderlo. No es la misma realidad la que va a militar una mujer que fue abusada desde niña, que pasó carencias, que no tuvo un amparo ni familiar ni legal, una coyuntura de abandono, que en la posición que podemos tomar mujeres que hemos tenido otros privilegios y otro acceso a la información, a la educación, a la justicia, la voy a poner entre comillas, pero digo, otro acceso. Entonces también esto es muy importante. Una cosa es decir, no acuerdo con algunos modos del movimiento feminista, y otra cosa es decir, yo no soy feminista. Ojo con esto. Empecemos a pensar todo lo que se afirma cuando una mujer dice soy feminista. Reivindico todos mis derechos, mis principios, mis valores, reivindico la lucha de miles de mujeres, reivindico la persecución y la muerte de miles de mujeres. Porque les voy a contar algo, si ustedes piensan que la Revolución Francesa, ¿no? la primera revolución feminista que hubo fue durante la Revolución Francesa, con la lucha por la igualdad de derechos y por un acceso a la educación y por un acceso, sobre todo lo que motivó fue esto, ¿no? Derecho al sufragio, derecho a la educación, una igualdad de derechos. Si ustedes piensan que eso fue pacifista, realmente las invito a que investiguen un poco más respecto del movimiento como tal y de todo lo que previamente sucedió hasta llegar a obtener los derechos. No fueron mujeres burguesas que se pararon con sus lindos vestidos a pedirle a esos hombres que las consideraban igual que animales, literalmente, que por favor las dejaran votar y las dejaran tener un trabajo, las dejaran estudiar mínimamente el colegio primario. No, no funcionó así. Fueron mujeres que tuvieron que romper vidrieras, que tuvieron que hacer movilizaciones violentas, a las que ahorcaron, a las que mataron en plazas públicas, a las que persiguieron durante décadas. Esas mujeres consiguieron que nosotras hoy podamos ir y votar. Algo tan simple como eso, hoy tan simple como eso. Que podamos tener un título, que cuando nos presentemos podamos decir, estudié psicología, estudié abogacía, estudié tal cargo, tengo tal cargo en tal empresa. Eso llevó la vida de un montón de mujeres. Y eso para hablarles de la historia más reciente, porque en realidad podemos buscar datos dentro de lo que han sido las feministas, las mujeres transgresoras, esas que no quisieron acatar el mandato, desde hace por lo menos 5 siglos más o menos encontramos distintas mujeres en distintos ámbitos, o sea, desde monjas, revolucionarias en adelante. Entonces, retomando, ¿por qué hablamos de sistema patriarcal? Porque es un sistema que involucra un montón de cosas, sobre todo lo que involucra son mandatos. Y esto a nivel psicológico es fundamental. ¿Por qué? Porque la estructura de nuestro inconsciente se basa en un lenguaje, ¿sí? Ese lenguaje va a tener aspectos colectivos que tienen que ver con el lugar donde nací, la cultura, como digo yo, la cultura que me parió. Por supuesto que no es el mismo proceso, la misma elaboración de pensamiento la que puedo hacer yo que nací en Argentina, por ejemplo, a una persona, una mujer que nació en África, o una mujer que nació en China, ¿no? Digo, va a haber una diferencia ahí que tiene que ver con ese caldo cultural. En lo que sí coincidimos y transgredimos cualquier frontera es en el hecho de ser mujeres. Eso sí ha marcado una diferencia en cualquier lugar del mundo que tenga una cultura patriarcal. ¿Por qué? Porque se asienta en esto, en mandatos que se sostienen
en lo que es la tradición judeocristiana o la cultura grecorromana, ¿sí? Se sostienen en la culpa y el castigo. Entonces, para una mujer transgredir esa ley divina, que fue la que la puso en otro lugar, y la que la relegó a la maternidad como única finalidad, y de la cual los hombres se apropiaron, porque bueno, también esto de tener privilegios es un goce, ¿no? A nivel psicológico nadie quiere renunciar a sus privilegios. Entonces, en todo este movimiento, bueno, romper con estas estructuras que nos vienen sosteniendo en este caldo emocional y moral durante tanto tiempo es muy difícil. Porque les voy a decir una cosa, lo que nos cuestiona cada día en nuestro hacer no es la legalidad, es la moralidad. Es ese señalar con el dedo de afuera, es esa mirada de afuera que me juzga. Y no es menor, porque este juicio que muchas veces nos choca, a mí misma, ¿sí? O sea, muchas veces yo me cuestiono y digo, ay, bueno, pero tampoco, habitar el lugar de víctima psicológicamente es un lugar muy difícil, ¿sí? La gente a veces piensa, ay, no, bueno, pero se victimizan. Ojo, habitar el lugar de víctima es un lugar muy difícil de habitar porque nos deja absolutamente como resto, ¿sí? No hay, no hay sujeto en el lugar de víctima, nos deja en calidad de objeto. Entonces, si bien es un lugar difícil de habitar, es un lugar difícil de salir, mucho más cuando sostuvimos este lugar durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, cuando acompañamos, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia, es muy difícil cortar con ese círculo, salir del lugar de víctima, porque además es lo que me da identidad, y porque además llegué a ese lugar porque todos los recursos que utilicé en su momento no funcionaron. Todos mis pedidos de ayuda no fueron recibidos, no tuvieron recepción. Entonces, Vanessa, ¿nos puedes sí, contar un poco ahora, dada la situación de COVID-19, qué es lo que está pasando con respecto a la violencia doméstica que hay muchas mujeres que están sufriendo porque están actually viviendo con los agresores de una manera casi exclusiva? ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo pueden ser ayudadas? Si nos puedes contar un poco sobre eso, por favor. sí, mira, la situación es grave, muy grave, eh, porque dado el contexto que estamos atravesando a nivel mundial, suceden varias cosas a tener en cuenta. La primera es que hay mucha más demanda, porque es por esto mismo que decías, Laura, porque están hacinadas esas mujeres con quienes las violentan. Hay mucha más demanda y hay muchos menos recursos porque tenemos un sistema judicial que está como de feria. Entonces no puede responder en relación a la demanda. O sea que es inversamente proporcional, ¿no? Ya de por sí, yo voy a hablar sobre todo de Latinoamérica, que presenta, los países latinoamericanos presentamos los índices más tremendos en cuanto a violencia de género, porque esto además se agrava por la situación de vulnerabilidad económica que se vive y por la situación de discriminación racial también que se vive. Entonces, todo esto se vuelve un conjunto, una bomba, digamos, en su conjunto, ya de por sí tenemos un índice súper alto. A esto se le suma que están colapsados los sistemas judiciales y generalmente no funcionan como esperaríamos. Los tiempos son bastante irrisorios. Si bien la justicia, por ejemplo, en Argentina dice ser preventiva, la prevención no funciona. Está comprobado que más de un 80% de las víctimas de femicidios tenían denuncias previas y contaban con botón antipánico. Y aún así, entonces esta prevención mucho no está funcionando. Entonces, hoy en la situación actual, ¿qué podemos hacer? Pensemos que tenemos dos líneas de violencia muy importantes. No vamos a hablar solo de violencia de género, sino de violencia machista.
La violencia de género tiene que ver específicamente con la condición de género, ¿sí? Es la violencia que ejerce alguien sobre otra persona por su condición de género. La violencia machista ya trasciende el género, tiene que ver con la posición de poder. Y esto es importante porque acá no solo tenemos mujeres que son víctimas, sino que también tenemos niños y niñas que están siendo víctimas de violencia en el hogar. Generalmente, cuando en una familia el hombre es violento, no es violento solo sobre la mujer, sino que sobre sus hijos también. Entonces ahí tenemos toda una situación familiar en la que intervenir. Y sabes que antes, digamos, cuando comenzamos esta charla, un ratito antes, vos hablabas del lugar de las instituciones, de las empresas, del lugar, el espacio laboral. Y a mí me parece que hoy se puede hacer mucho desde ahí, porque si bien las mujeres no están yendo al lugar de trabajo, el trabajo, ese espacio simbólico, es una de las mejores herramientas que podemos tener. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que estas mujeres están siendo controladas por los violentos. Entonces, no es que tienen fácil acceso a un teléfono, a internet, a comunicarse, están perseguidas todo el tiempo. Generalmente este hombre les revisa el teléfono, les revisa los mensajes, las tiene coartadas. Pero si quien llama es alguien del trabajo, eso cambia. Hay una justificación para esa llamada. Que me llame alguien del trabajo tiene una justificación en medio de este contexto. Y eso puede ser la clave, por ejemplo, para poder ayudar. Si dentro de este encuadre laboral, que igual sigue funcionando, porque las mayorías de las empresas siguen sosteniendo una red mínima de trabajo, entonces, de funcionamiento, entonces, si tengo a alguien que pueda llamar cada día a una X cantidad de mujeres y en una especie de código asegurarse de que estén bien y de lo contrario denunciar, esto, por ejemplo, es una gran herramienta, porque no prevé, no alerta al agresor. No es raro que llame a alguien del trabajo en este contexto. ¿Se entiende? Y esto es muy, muy importante. Son las pocas herramientas que podemos tener. Estar atentas a mi vecina, estar atenta a cualquier familiar que yo supongo que no se anima a hablar, pero que está sufriendo violencia o que puede ser una posible víctima. Muchas no pueden denunciar, tenemos que tener en cuenta esto. Muchas mujeres no pueden denunciar, no tienen acceso, no tienen cómo y tienen terror. Están amenazadas, tienen amenazados a sus hijos, a sus hijas. No es una situación menor la que estamos atravesando. Muchísimas gracias. Realmente hay todavía más herramientas que se pueden usar en este momento de crisis. Creo que, como mencionaste, casi 72% de los homicidios, de los femicidios, se producen en las casas. Así que la situación puede ser muy grave. ¿Qué otra cosa se puede hacer en este momento para esto, para evitar estos momentos tan difíciles? Mira, lo fundamental, porque la verdad es que, por supuesto, las herramientas que tenemos también se ven limitadas, ¿sí? Yo creo que lo fundamental es no perder el contacto. A ver, hay que tener cuidado en lo siguiente. Como bien decía recién, generalmente el violento tiene acceso a los medios de comunicación de su víctima. No es que esta víctima libremente puede comunicarse, puede contar lo que está pasando, puede denunciar, no. Y esto se suma a que hay un sistema colapsado, entonces las líneas de teléfono para denunciar están colapsadas, los espacios físicos donde se puede ir a denunciar también están colapsados, las restricciones de acercamiento no llegan a tiempo, la exclusión del hogar no está llegando a tiempo tampoco. Te digo esto que yo acompaño a mujeres víctimas de violencia a nivel profesional y la verdad es que estamos teniendo esta complicación. Con una red de abogadas feministas en Argentina estamos trabajando directo
con el Ministerio de la Mujer para denunciar estas cosas, ¿no? Estas irregularidades, pero lo que pasa es que está desbordado el sistema. Entonces, ¿qué es importante entender? Que no hay mayor fuerza que el pueblo unido, ¿no? O sea, poder estar atenta a mi vecina, eso que hace un tiempo atrás hubiese sido entendido como chusma, hoy necesitamos ser chusmas, necesitamos escuchar qué está pasando en la casa de al lado, necesitamos estar atentas a si no la veo salir más, si no escucho que se pueda comunicar, sino mandar un mensaje aunque sea por abajo de la puerta, preguntando si tiene azúcar para convidarme, por ejemplo, ¿no? O sea, sin algo muy específico, porque por supuesto que ese mensaje va a ser recibido por el violento, pero sí tratando de establecer una mínima comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las estrategias, generalmente, por supuesto que después están las particularidades de cada caso, pero generalmente los violentos tienen como todo un mecanismo de manipulación y una estrategia social en la cual prevén no quedar expuestos socialmente. Entonces, lo que intentan es ser carismáticos, pasar desapercibidos, ¿no? Que no sepamos que su mujer está siendo víctima de abuso y de violencia. Entonces, si yo paso, por ejemplo, un mensajito por abajo de la puerta que diga, Laurita, ¿tenés una taza de azúcar que me convides? Es probable que este tipo deje a Laurita salir a darme la taza de azúcar. Y eso ya implica, aunque sea un primer contacto, le puedo pasar mi número de teléfono bien chiquitito cuando le recibo la taza, dejárselo en la mano, ¿no? Una frase mínima, algún recurso que le haga saber a esta mujer que no está sola, que no la juzgo, que no me tiene que explicar absolutamente nada, que cuenta conmigo. Esto también es fundamental, que no la juzgo. Hay un porcentaje altísimo de mujeres que no quieren ir a denunciar porque son revictimizadas una y otra vez. No necesito que me cuente su historia una y otra vez. No necesito que me dé explicaciones. No necesito los motivos. No hay nada que justifique la violencia de ningún tipo, no solo de género. No hay nada que justifique la violencia. No me voy a cansar de repetirlo. No hay nada que justifique la violencia. Porque si esto no lo rompemos, algo que parece tan simple y tenemos tan introyectado, esta justificación constante de nuestros actos. No. Muchas veces cuando la gente justifica violencia, está inconscientemente y conscientemente diciendo que las mujeres valen menos, que ellos tienen, digamos, que ellos pueden ejercer el poder sobre las mujeres y la violencia porque tienen un menor valor. Pero esto también es muy cultural y también es muy vinculado con situaciones raciales y situaciones culturales. Si nos podés expandir un poco más sobre qué otras cosas se pueden hacer con respecto a evitar o a mejorar el tema de evitar la violencia en sí. Sí, bueno, a ver, como les contaba al principio, salir, ¿no?, social de la mujer tan reciente, tenemos que pensar que hace nada, 250 años más o menos, ¿no?, que empezamos con este movimiento. Por supuesto que tiene sus resistencias del otro lado. Por eso yo utilizo mucho la palabra equidad y no igualdad. No estamos buscando igualdad de género, estamos buscando equidad. Eso implica que lo que buscamos es tener los mismos derechos que un varón, ¿sí?, más allá del género, no que queremos ser iguales que un varón. Y esta es una diferencia súper importante. Entonces, que nosotras podamos ocupar, por ejemplo, altos mandos en las empresas, sin contaminarnos de patriarcado, como digo yo, cuesta mucho que una mujer llegue a posiciones de poder y no piense de manera patriarcal.
Cuesta mucho porque el sistema nos empuja a eso, porque estamos como en la boca del lobo, ¿no? O sea, llegamos ahí y nos rodean un montón de varones. Generalmente sucede eso, cuando una mujer llega a un lugar de cargo de alto mando o de dirección, el equipo que la rodea, en general, tiene mayoría de varones. Entonces, el lenguaje suele ser patriarcal y machista. Entonces, para poder sostenerme ahí, tengo que tener un lenguaje acorde a esto y tengo que verme lo que en psicología se llama fálica, ¿no? Tengo que poder verme fálica, mostrar poder. Nuestro poder no yace ahí. Justamente nuestro poder es la diferencia. Todo aquello que tenemos para aportar de manera distinta. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajarnos a diario, entendiendo que nadie es feminista hoy en día, nadie, al sentido del pensamiento. Nuestro pensamiento es patriarcal, tenemos que deconstruirlo a diario, y en esa deconstrucción, habilitar el diálogo con otras mujeres, y por sobre todas las cosas, entender, y esto es lo que más cuesta, la empatía con las diferencias entre mujeres. Una mujer, por ejemplo, de pueblos originarios o afroamericana, no tiene, pero ni lejos las mismas posibilidades que una mujer blanca de clase media alta. No las tiene, ni a nivel laboral, ni a nivel familiar, ni a nivel económico, ni a nivel cultural. O sea, todo le costó mucho más. No estoy diciendo que no pueda llegar, no estoy diciendo que no hay profesionales, lo que estoy diciendo es cuántas. Hablemos de cantidad, porque no podemos ir al caso por caso. ¿A cuántas mujeres afroamericanas o de pueblos originarios estudiamos en la facultad, por ejemplo? ¿No? Como digo, la voz de estas mujeres sigue siendo oprimida, sigue siendo cercenada. Y esto no es un dato menor. Entonces, digo, entender yo soy una defensora de los privilegios. En medio del movimiento feminista hay todo un debate con esto, ¿no? De los privilegios. Yo soy una defensora. Yo creo que el problema no es que tengamos privilegios, el problema es cómo los utilizamos. Si ponemos nuestros privilegios al servicio de quienes menos tienen, entonces vamos a poder inclinar la balanza, vamos a poder lograr un equilibrio. Y esto no, ojo acá que no estoy hablando de hacer Robin Hood, ¿sí? No estoy hablando de esto. Ojo, porque no es hacer caridad, porque hacer caridad en este contexto, el mensaje que subyace, el mensaje que va por debajo es que la otra no puede. Y que no va a poder, que me necesita a mí. Cuando establecemos relaciones piramidales de necesidad o de ejercicio de poder, es muy peligroso lo que se juega ahí. Entonces es fundamental hacer sentir a esas mujeres que valen. Wow, pero no es fácil, lo que estás proponiendo es fundamental. ¿Cómo uno puede sobrellevar esta, digamos, tenemos como 5.000 años de estructura paternalista, y cómo, como psicóloga, cómo podemos sacarnos ese diálogo interno, que es algo que casi nacimos con eso, para realmente entender que realmente que nosotros valemos tanto como los hombres en esta sociedad? Bueno, yo soy una defensora de volver a la raíz, ¿viste? Yo he estudiado mucho las tribus, el comportamiento tribal, por distintas temáticas que me convocan. Entonces, por ejemplo, los ataques de pánico, y está comprobado que en las tribus prácticamente no hay registro de que hayan padecido ataques de pánico, o de niños y niñas con alguna patología del espectro autista, por ejemplo, ¿no? No son datos menores los que te estoy dando. El comportamiento tribal no perdió jamás la ritualización y la conexión con la tierra.
Y las mujeres tenemos un canal directo en esa conexión, porque somos fuente de emocionalidad. La mujer es fuente, es el símbolo de la mujer en todas las culturas, en todas las religiones. La mujer es el cáliz, es la fuente. Sabemos recibir y también sabemos dar. Por ejemplo, los ciclos menstruales son una prueba fehaciente de esto. Cómo podemos retener, alojar, preparar, crear un ambiente para recibir, para alojar, pero si no llega, podemos soltar de una manera sumamente mágica, sumamente natural, ¿no? Como un ritual mismo, de volver a la tierra y después volver a un ciclo, ¿no? Como duelar cada mes. Esto es fundamental. Las mujeres en ese sentido tenemos esa magia natural en Latinoamérica le decimos Pachamama, ¿no? En Argentina a la madre tierra. Bueno, tenemos esta conexión directa. Entonces, ¿qué creo yo? Creo que necesitamos retomar esas actividades que nos daban identidad y que en esa identidad no queda relegado nuestro hacer social. ¿Se entiende? No es que por tener una huerta, por ejemplo, o no sé, reunirme con mujeres a ritualizar un parto, o hablar de temas que tienen que ver con lo femenino, voy a quedar relegada de mi hacer social en un mundo patriarcal. No, hay que poder integrar. ¿Qué tengo yo para aportar? Lo que yo tengo para aportar no es desde el patriarcado. El sistema patriarcal, yo veo utópico esto de se va a caer el sistema patriarcal, al sentido precisamente, de que el sistema patriarcal lo tenemos inscripto a nivel inconsciente, o sea, lo sostenemos más allá del género, porque no se trata solo del ejercicio de la violencia, el sistema patriarcal, es todo, es como pienso. Es como me presento un trabajo. Yo me presento un trabajo para la mirada del hombre. Esa es la verdad. Me visto, me hablo, me preparo, todo para la mirada del hombre. De los hombres, si se quiere. Porque la estructura de la empresa es patriarcal, es de los varones. Entonces, ¿no? Hago este juego. Entonces a mí me parece muy interesante retomar, vos decís, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo voy deconstruyendo eso? Así, tomándome un tiempo a diario. Mujeres, les digo algo, a mí esta cuarentena que estamos transitando me parece maravillosa al sentido de esta resignificación del tiempo, redimensionar los tiempos. Nunca tenemos tiempo para nada, o no nos estamos haciendo el tiempo para nada. Porque si la vida se trata solo de esta estructura, ¿no?, planteada que sostiene un sistema económico y un sistema político y social X, ¿no?, que viene imperando durante tantos años, entonces me parece que en lugar de atravesarnos, medio nos pasa por el costado. O sea, vivimos para trabajar, pagar, consumir y en algún momento morir. Me suena triste. Entonces... El tema de consumir, el rol que nos han dado a las mujeres de estar siempre bien vestidas o estar siempre maquilladas en ámbitos de trabajo, eso es algo muy interesante que ahora se está replanteando también si realmente las mujeres necesitan eso o es una imposición social, ¿no? Si nos puedes hablar un poco más sobre qué hábitos podemos ahora tomar en estos días, algo bien práctico para reconectarnos con lo que es la feminidad, con la Pachamama. Ahí te perdí un segundo. No escuché lo último. Cómo conectarnos con lo que es la esencia de la mujer, sí. Porque en el momento que estamos pasando, y me encantó tu sinceridad, estamos conectándonos con quienes somos. No tenemos que ir, no tenemos que hacer, digamos, lo que tenemos que hacer es estar en casa. Entonces, no estamos... Bueno, claro, me parece re importante esto. Ojo, que quiero aclarar algo.
Que la mujer sea fuente y sea fuente de emocionalidad no es sinónimo de debilidad, ¿eh? Eso es un pensamiento bien patriarcal también. La emoción es debilidad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo conectar con mi emoción es debilidad? El coartar las emociones ha sido para mí, de los recursos patologizantes más importantes a nivel histórico. Nada nos enferma más que la desconexión con nuestra emocionalidad. Nada. Física y psíquicamente. ¿Sí? O sea, tenemos enferma el alma, ¿viste? Y eso es complicado. Entonces, conectar con nuestra emocionalidad, y no solo las mujeres, los varones también tienen emociones mucho más reprimidas por este sistema que para nosotras. Yo creo que la mujer tiene muchas cosas que se reflejan en la Pacha. Creo que tenemos una cosa medio salvaje, como dice Clarisa en Mujeres que corren con los lobos, ¿no? Tenemos esta cuestión bien salvaje también de la tempestad, ¿no? Podemos estar en calma y ser tempestuosas, somos creadoras, constantemente estamos gestando y estamos pariendo ideas, proyectos, por eso para mí la mujer es un eslabón fundamental, pero fundamental en cualquier institución, en cualquier empresa. Nadie va a crear, a gestar y a parir tanto como una mujer, porque es nuestra naturaleza. Que no esté relegado a la maternidad es otra cosa. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Bueno, tenemos que empezar a hacer un reconocimiento de nuestro ser. Yo les pregunto a todas las personas que están escuchando, ¿saben realmente quiénes son? Y si lo saben, ¿son quienes quieren ser? ¿Saben quiénes quieren ser? ¿Cuánto tiempo nos tomamos por día para preguntarnos esto, para conectarnos con nosotras? ¿Cuánto tiempo nos tomamos para preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, qué necesitamos? ¿Por qué siento esto que siento? Muchas veces siento algo que ni siquiera sé de dónde viene. Me detengo, me tomo el tiempo para conectar con eso. Claro, el otro día tuvimos una charla, la semana pasada, en el cual una life coach nos ayudó y nos dio ideas de la importancia de hacernos preguntas apenas nos despertamos. Es decir, cómo estamos, qué sentimos, y escribirlo. ¿Y eso qué tarda? ¿Tres minutos, 2 minutos? Pero es un ejercicio tan bello, especialmente el ejercicio también de no solamente preguntarnos esas preguntas, sino también a qué estamos agradecidas, porque solamente siendo agradecidas, porque hay mucho para agradecer, podemos realmente conectarnos más todavía con todas nuestras emociones femeninas. Sí, ¿querés Sí, comentar? no, iba a decir solamente que cuando le pedimos al universo, el universo da, ¿no? O cuando le pedimos a la Pacha da. Lo que pasa es que no estamos sabiendo cómo pedir. Estamos pidiendo lo que no importa. Nos olvidamos de lo que en verdad es importante. ¿Qué nos trajo el COVID-19? Eso. Me comunico todos los días con gente que antes pasaba meses sin hablar. ¿Cómo me olvidé de lo que era importante? Exactamente, no, realmente muy, muy profundo todos tus comentarios. Vamos a terminar la llamada en unos minutos, pero quisiera que nos cuentes por ahí una especie de resumen de tu charla, de tu visión, de cómo ves que las visiones de cómo ves que las mujeres de manera equitativa podríamos realmente crear este mundo de absoluta abundancia. Y eso es la abundancia y las mujeres. Creo que es un tema muy importante para discutir. Sí, claro. Bueno, yo creo que en principio te digo que creo que la gran revolución de las mujeres es poder integrar a todos los géneros en este movimiento. Yo creo en la revolución de la conciencia más que del género en sí, ¿no?
Y creo que las mujeres podemos acceder a eso desde otro lugar por esto mismo que te decía, porque hay algo de una conexión directa que no terminó de ser reprimida en nosotras. Esa emocionalidad que en el varón fue tan cercenada, en la mujer sigue siendo accesible. Entonces, me parece fundamental entender que la revolución que estamos librando no tiene esa genérica. Cuando denunciamos la violencia de género, cuando denunciamos a los varones violentos, no estamos diciendo que odiamos a los varones, ¿no? Digo, acá hay una confusión que se sostiene eternamente y a mí me parece increíble que se siga sosteniendo. El feminismo no está en contra del varón, está en contra del patriarcado. Por supuesto que todas tenemos varones que amamos y también entendemos que esos varones que amamos necesitan trabajarse y necesitan deconstruirse y necesitan entrar en este nuevo paradigma y entender que ya las cosas nunca van a seguir siendo iguales y que es así, digo, empezar a moverse también, ¿no? Yo creo que lo fundamental de nosotras es empezar a sanar, y esta palabra para mí es de las más contundentes y la utilizo mucho. Empezar a sanar. Nuestra sociedad es una gran herida. Todo lo que sucede es una respuesta a esa herida. Por eso te hacía la comparación con las tribus. El comportamiento tribal es completamente diferente. Cuando las tribus terminan teniendo heridas grandes, cuando empiezan a mezclarse con la sociedad patriarcal, ¿no? Cuando hay algo de esta sociedad más occidental, de esta construcción social que habitamos nosotros, que se acerca. Pero mientras más alejada la tribu está, más sostiene su comportamiento natural y menos herida aparece ahí. Entonces yo entiendo que tenemos una sociedad con una herida enorme, que además se acrecenta a diario, no estamos sabiendo cómo sanarla. Y no estamos sabiendo cómo sanarla porque en lugar de construir de la mano, como digo, yo siempre digo un abrazo al alma, ¿no? En lugar de esto, de conectar desde nuestras almas, desde nuestros recursos, en lugar de autorizarnos nuestro saber, ese que no te enseñan académicamente en ningún lado, ese que no te dice, no te cuenta ningún libro, ese que no encontrás en ninguna universidad, ese saber ancestral, heredado, bien arcaico, ¿no? Ese que tenían nuestras abuelas, que miraban el cielo y sabían si iba a llover. Eso, ese saber que sigue estando, no lo autorizamos. Terminó siendo despectivo, peyorativo, no nos lo autorizamos. Entonces yo creo que la salida es precisamente esa, sanar en conjunto, sanar en red. ¿Cómo? Sin desvalorizar a nadie, escuchando a cada persona, habilitándole y autorizándole su propio saber, que exprese qué es lo que trae. Correrme del prejuicio, correrme de la burla, correrme de los mecanismos de defensa, salir de este discurso, por ejemplo, de las mujeres de yo no soy feminista, vos sos mujer, sí, vos votás, vos trabajás, vos estudiaste, entonces sos feminista. ¿Entendés? Y es muy importante que lo digas, porque si no estás deshonrando a todas las que murieron a lo largo de la historia para que vos puedas hacer todas estas cosas que te resultan tan simples hoy. Si tu marido te obliga a tener relaciones sexuales, ¿vos lo podés denunciar? Sí. ¿Sabés por qué? Porque lo personal es político. ¿Sabés quién dijo lo personal es político? Las feministas de la tercera ola, que lucharon para que lo que estaba en casa no se quedara en casa, no ser un objeto de ese hombre. Entonces es muy importante todo esto, recordar nuestra historia, pero no solo esta historia política y de lucha, y también toda esa historia ancestral de conexión, de sabiduría, de sanación. Las mujeres somos el eslabón fundamental, porque somos las que podemos nuclear estas dos realidades. Habitamos con mucha naturalidad el sistema patriarcal, no tenemos problemas para eso. Vamos, trabajamos, accedemos a puestos, evolucionamos, accedemos a puestos más altos, dirigimos y podemos maternar igualmente. O sea, no es que si dirijo una empresa no puedo ser mamá. Digo, puedo unir mundos que para el hombre son inimaginables.
¿no? Hay comedias, de hecho, al respecto, a mí me divierte mucho eso, como un papá por 24 horas, no sé, ¿entendés? Y el tipo que tiene que trabajar y criar al pibe y no sé, y, ¿viste? Y es un caos. Y las mujeres hacemos eso todos los días, y el mundo no se acaba, o sea, no pasa nada. Esa gran capacidad de unir mundos que para el hombre se hacen como inimaginables, para mí ese es el eslabón fundamental. Esa es nuestra gran magia, nuestra gran propuesta. Nosotras unimos, nosotras sanamos. Yo creo que esa es la respuesta, que hay que ir por ahí. Bellísimo todo lo que has dicho, realmente, porque las estadísticas muestran que las mujeres trabajan casi 7 años gratis cuando tienen hijos comparado con sus maridos. Imagínate, se hace un posgrado, estudio universitario, se puede ganar muchísimo dinero mientras nosotros trabajamos gratis. Por eso estamos tan involucradas en realmente mover lo que es la economía del cuidado en las compañías también. Y con esto quisiera introducirle a todas que están en la línea y agradecer, y después vamos a seguir hablando con Vanessa de esto. Quisiera introducirles a Teresa Pérez del Castillo y a Verónica y a Fernanda, que también están involucradas en en este momento en una iniciativa muy interesante de las ONU Mujeres, en el cual muestran que la violencia puede realmente cambiarse o disminuirse si en el ámbito laboral también hay un apoyo profundo sobre esto. Así que, Vanessa, la línea es tuya y gracias, no Teresa, quiero decir. Hola chicas. Bueno, no, simplemente contarles que desde el programa Ganar Ganar, como decía Laura, es un programa que estamos haciendo en 6 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Costa Rica y Jamaica. Estamos trabajando con empresas en distintas cuestiones que hacen a la igualdad de género en el ámbito empresarial. La violencia es una. Ahora a las 11 se conectaba Fernanda desde Brasil, que es experta en violencia, que va a estar trabajando específicamente con empresas para ver de qué manera manejar el tema de violencia en las empresas. Pero sí comentarles de la mirada del programa que se llama Ganar Ganar, la igualdad de género es un buen negocio. Obviamente que la igualdad es un derecho humano, como antes que ser un negocio, pero también para el ámbito corporativo hay muchas pruebas de que trabajar en igualdad de género también genera mejores resultados, mejores ambientes de trabajo, personas más felices. En las cosas que decía Vanessa, la verdad es que hay algunas que no estoy tan de acuerdo, que creo que está bueno, pero generaríamos el debate en otro lado, ¿no? El tema de, por ejemplo, que la igualdad tenga que ver con no ser iguales que los varones, obviamente que no. Ahora estamos grabando esta presentación. En el momento que terminemos la grabación podemos abrir al debate con todas las 30, 40, Dale, 40 perfecto. Bueno, nada, en realidad como comentar esto, ¿no? Que la mirada que tenemos desde ONU Mujeres es totalmente propositiva de cómo podemos mirar con unos lentes diferentes el tema de la igualdad en el ambiente de trabajo, ya sea con procesos que tienen que ver con reclutamiento, con selección, con el desarrollo de las mujeres, con cómo manejamos las licencias para madres y para padres, de qué manera medimos la igualdad de remuneración, que tiene que ver con lo que tú, Laura, mencionabas de brechas salariales o de trabajar gratis, todo lo que tiene que ver con el manejo de los sesgos a nivel corporativo. Entonces, básicamente lo que proponemos desde el programa es una mirada distinta sobre la gestión corporativa para que se puedan atender, mirar con estos lentes de género diferentes aspectos que hagan a la igualdad y básicamente que todas las personas sean o puedan ser lo que quieran ser, ¿no? Ahí también hay una deconstrucción de los estereotipos y de que las mujeres que quieren ser madres y quieren quedarse en sus casas o etcétera, puedan hacerlo, pero que también las mujeres que queremos una vida corporativa, una independencia, también tengamos que las condiciones estén dadas para que podamos crecer en los ámbitos laborales. Nosotros en el programa Ganar Ganar, en general comenzamos con un diagnóstico corporativo, que eso está bueno que las empresas sepan que existen, una herramienta que se llama Gender Gap Analysis Tool, que es una...
una herramienta que tenemos en nuestro website que estamos empujando como parte de nuestro network de casi 1000 mujeres, en el cual se compenetran y lo aprendan. Porque creemos... Exacto, sí, nosotros ahí básicamente como el comienzo de este proceso de mirar las empresas y de mirar la gestión corporativa con perspectiva de género, tenemos como dos pasos que son sencillos y que están buenos. Uno es adherir a las redes, nosotros estamos generando redes de empresas comprometidas con el tema, que son las empresas que adhieren a los WEPs, los principios para el empoderamiento de las mujeres, es una sigla en inglés. Ahí se puede hacer ese proceso que es bien sencillo de adherir a los principios de empoderamiento de las mujeres y formar parte de esta red, que es una red de compartir prácticas, de compartir herramientas, de compartir procedimientos, políticas, para incorporar este tema en la gestión corporativa. Y en línea con ese compromiso está esta herramienta que les mencionaba hace minutos, que es el Gender Gap Analysis Tool, que como Laura decía está disponible también en las redes de Sistema B y de Mujeres B, que tiene que ver con medir o con tener un puntaje, que es una herramienta muy sencilla de usar, son 18 preguntas que se responden, para del 0 al 100 tener un resultado de cuán igualitaria, por decir de alguna forma, o cuán lejos de ser una empresa realmente con igualdad es cada compañía. Entonces, nada, la invitación a que nos consulten, a que tenemos equipos en todos los países que ayudan a las empresas a transitar este camino, con una mirada constructiva de derechos humanos, de negocio también, y estamos en los equipos de países de ONU Mujeres en este programa financiado por la Unión Europea y con el apoyo también de OIT, trabajando para apoyar a las empresas en estos procesos. No sé, Vero, si Vero es mi colega en Argentina, está más cerca de ustedes físicamente, aunque hoy en día estamos todas igualitas, cada una en su casa, pero no sé si querés comentar algo más. Sí, solamente, bueno, buenos días a todas, muchas gracias por este espacio. Solamente quería agregar que específicamente en el tema de violencia contra las mujeres, desde los principios de empoderamiento de las mujeres, está previsto que las empresas trabajen específicamente en dos sentidos. Por un lado, pensando y desarrollando dentro de la empresa protocolos de recepción de denuncias y prevención de la temática del acoso sexual y la violencia laboral con enfoque de género dentro de las empresas. Hay algunas que ya han comenzado, pero que es un tema que es importante que se siga profundizando. Y por el otro lado, recibir también y responder a qué es lo que pasa con las mujeres que trabajan en las empresas y que son víctimas de violencia dentro de su... me piden que ponga el video. Lo que pasa es que estoy mal ubicada acá en casa. Voy a poner diferente la cámara porque si no, no me van a ver. Ahí está. Y por otro lado, que implementen, ¿no?, como comentaba recién, medidas para atender a las mujeres que trabajan en las empresas que son víctimas de violencia doméstica. Actualmente estamos identificando que hay más trabajo en este segundo sentido por parte de las empresas, ¿no? O sea, cómo ayudar a las mujeres que trabajan en las empresas que son víctimas de violencia doméstica, y también mucho trabajo hacia la comunidad, llamando la atención sobre el tema, pero todavía es muy incipiente el trabajo en la generación de protocolos de acoso sexual, ¿no? Que eso es un tema que todavía sigue siendo bastante tabú y que es importante que se trabaje un poco más. Así que, bueno, básicamente eso es lo que estamos apoyando. En Argentina estamos trabajando con bastantes empresas, y los otros países que están dentro del programa Ganar-Ganar también. ¿Y qué otros países en Latinoamérica están con UN Women o ONU Mujeres? Como porque, digamos, creo que casi todas son de muchos países de Latinoamérica. Así que sería interesante que tener una lista de quiénes son las responsables y poder mandárselo a todas las mujeres que están en la línea o que se han registrado, para que por lo menos se conecten en algún momento con ellas si quieren tener más preguntas. Como también tener el PDF del manual, ¿no?
Sí, desde el programa Ganar Ganar está en 6 países, ¿no? Está, además de Argentina y Uruguay y Brasil, está en Chile, Costa Rica y Jamaica. Pero los principios de empoderamiento de las mujeres son una iniciativa global de ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas del año 2010, que está en todos los países. No en todos los países hay equipo de ONU Mujeres que esté trabajando, pero en algunos sí hay. Así que lo que podemos hacer es después mandarles el listado con los contactos en los casos en que se quieran sumar en cada país. Pero Sí. todos pueden, las empresas se pueden sumar a los webs, eso no importa que esté el programa o que haya alguien trabajando en este momento. Fantástico. Sí, construyendo sobre lo que dice Vero, o sea, el programa Ganar Ganar lo que hace es reforzar los recursos vinculados a la igualdad de género en el mundo corporativo en estos 6 países de América Latina y el Caribe, pero no quita que en los otros países hay equipos de ONU Mujeres que en algunos con más o menos recursos ven el tema de empoderamiento de las mujeres, que es uno de los mandatos fundamentales de ONU Mujeres. Ahí yo después les puedo pasar el link a la página web de ONU Mujeres Latinoamérica, donde figuran todos los países donde tenemos oficina, Argentina, Bolivia, Brasil, una oficina multipaís en el Caribe, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Entonces en la web figuran todos los contactos de las oficinas país como para ir estableciendo, y en los países que tengan menos recursos podemos pensar en apoyar desde los países que tenemos más presencia, compartiendo herramientas o compartiendo presentaciones, información, documentos, guías, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera volver a llamar a Vanessa ahora para que nos cuente un poco, en base a lo que, desde el punto de vista de una psicóloga, qué pasa en un ambiente laboral y cómo se ayuda en un ambiente laboral a las mujeres que han sufrido violencia. Bueno, Laura, mirá, eso creo que por supuesto va a depender de cada empresa y eso, de la coyuntura que tenga y de las estrategias que haya implementado. A mí me parece que es fundamental lo que hablaban las chicas, por ejemplo, de plantear como diagnóstico institucional y ver cuál es el clima y ampliar propuestas en relación a la equidad de género, o bueno, dicen a la igualdad de género. Yo tengo un tema con el uso del lenguaje, pero por mi profesión, pero bueno, entiendo que acá lo están usando desde un lugar bastante similar. Yo creo que eso es fundamental porque considero que hay empresas que reciben desde un lugar mucho más amoroso a las mujeres, donde a diario construyen un ambiente que es inclusivo, no solo a las mujeres, sino también a las disidencias, ¿no? A los diferentes géneros que generalmente son quienes sufren esta violencia y este abuso. Entonces ya cuando de acogida hay un ambiente diferente, creo que es mucho más fácil poder acercarse a plantear estas situaciones. Lo que pasa es que tenemos que pensar que si vivimos situaciones de violencia dentro del trabajo, por ejemplo, a las mujeres, por el claro índice de desempleo, de precarización, de desigualdad en relación a los derechos y a los sueldos y a distintas cosas, les cuesta siempre mucho más el denunciar, se plantean mucho más el tema de poder perder ese trabajo, ¿no? Genera mucha angustia. También hay, para mí, algo fundamental a tener en cuenta es que hay muchas mujeres que son sostén de hogar, que no tienen otro ingreso, ¿no? Entonces, no es un dato menor. No es lo mismo para una mujer, por ejemplo, que tiene una familia conformada donde hay otro ingreso en ese hogar que garantiza las cosas mínimas, no es lo mismo para esa mujer denunciar o renunciar a un trabajo que para una mujer que es sostén de hogar. Después, cómo la institución puede resguardar a nivel familiar, yo creo que va a tener mucho que ver con la comunicación interna. Si se establecen distintos encuentros, recursos, ¿no? Herramientas, yo creo que lo vivencial, los talleres vivenciales son fundamentales.
porque ahí se establecen como espacios de confianza, ¿sí? Y se encuadra un simbolismo interesante. Entonces, si logramos establecer espacios de confianza, esas mujeres en algún momento posiblemente puedan hablar. Al principio esto generalmente cuesta. Siempre, desde la historia femenina, cada vez que las mujeres hablamos, hay un juicio detrás, ¿no? Hay, como decía al principio, hay un dedo señalador. Entonces, a la mayoría les cuesta mucho contar lo que les está pasando. Además, hay algo de la vergüenza propia, ¿no? Mucho más en mujeres, por ejemplo, que ocupan mandos medios y altos en las empresas. Hay todo un peso ahí, como la vergüenza de ser víctima en el hogar, por ejemplo, ¿no? De mostrarme fuerte o poderosa o resolutiva a nivel laboral y a nivel familiar no poder sostener esta imagen o esta impronta, que esto pasa mucho y les cuesta muchísimo, sienten que tienen mucho más que perder esas mujeres que por ahí otras. Entonces esto también me parecen detalles importantes a tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos pasamos un poco de la hora, pero realmente quiero agradecerles a Vanessa y también a Teresa y a todas ustedes por ser parte de esta llamada. Y ahora quiero mencionarles que nosotros tenemos, como Mujeres B, tenemos toda la información de que se habló en esto en nuestro website, como también tenemos charlas bisemanales. Las próximas que les pueden interesar están en nuestra website, son sobre Nonflict, que es el arte de la paz de todos los días, de forum o reuniones familiares, cómo hacer reuniones familiares formales, como para que realmente se toque el corazón de todos, entre hombres y mujeres en la casa, y esta realmente es una charla muy, muy, muy bella. Y el jueves tenemos una charla sobre la herramienta B, que es exactamente uno de los objetivos de Mujeres B, es que todas conozcan lo que es el asesoramiento B para las compañías, para realmente mover lo que es el triple impacto, porque en el momento en que hay muchas compañías de triple impacto en nuestra sociedad, las que se benefician son las mujeres, o el género, y el planeta. Y con eso quisiera agradecerles a todas.